Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 dedicado al séptimo arte, y el día de hoy nos centramos en el conflicto norirlandés visto por el cine. En el documental Gerry Adams, un hombre de Ballymurphy, 60 años de activismo, la cineasta Trisha Ziff nos acerca, en un retrato íntimo, a los caminos y los frutos de la resistencia en Belfast, luego de las masacres ocurridas en 1971 y el proceso de paz a finales de los años 90 que abrieron un camino democrático en la isla. Para conocer más a fondo esta película, conversaremos con su directora, quien cuenta con una rica filmografía de historias y personajes en encrucijadas a través de la fotografía. Interpretada por Daniel Day-Lewis en El nombre del padre, dirigida por Jim Sheridan en 1993, está basada en la autobiografía de Jerry Conlon, uno de los 4 irlandeses que purgaron injustamente una larga condena, acusados de un ataque terrorista en 2 bares en Londres en 1974. El cineasta y novelista irlandés Neil Jordan produjo en Estados Unidos Michael Collins, El precio de la libertad, en la que, tomando licencias históricas, realizó un fresco de las primeras décadas del siglo XX con episodios de la Guerra de Independencia en Irlanda a través de la vida del líder nacionalista protagonizado por Liam Neeson. Y comentaremos Hunger, del artista visual Steve McQueen, una recreación de la histórica huelga de hambre de Bobby Sands en 1981, uno de los presos políticos del ejército republicano irlandés, quien con su militancia inquebrantable sirvió para cambiar el sistema penitenciario en su país. Acomódese en su sillón favorito y comenzamos. En Irlanda, a lo largo del siglo XX, se vivieron conflictos armados en los que se fue limitando el colonialismo británico en una guerra de independencia y con tratados de paz que le dieron el carácter de una república. En ese arduo camino ha estado presente la represión y la violencia en episodios que han forjado su historia y que han sido llevados a las pantallas. En el cine documental podemos asomarnos a las batallas de las naciones por su libertad, a través de luchas, personajes y episodios que dejan lecciones positivas a través de imágenes y palabras. Gerry Adams, un hombre de Ballymurphy, 60 años de activismo, dirigida por la cineasta Trisha Ziff, quien ha desarrollado una carrera entre la fotografía, la enseñanza y el cine, sigue un arco de claroscuros de la relación desigual entre Irlanda y Gran Bretaña, en la que se unen las luchas de las mujeres y las comunidades de los barrios marginados con las causas de los presos políticos. For me, one of the best periods of my activism was in that 69-70, when the entire community of the Greater Ballymurphy area rose up. So in other countries it was race or colour, and in our case it was creed. Had a meeting with the people that it has to be about empowering the people. The most invidious type of colonisation is cultural, where you colonise people's minds, so you do away with their language, with their values. I was 15. That if you're involved in struggle, that there may be a trigger point or some event that brings you into activism. The elites, those who generally rule us or govern us, thrive on division. Se filmó a lo largo de 5 años y la produjeron Ross MacDonnell y Trisha Ziff, quien estableció un taller de foto en Derry, donde conoció a Gerry Adams en los años 80 del pasado siglo. Contando con el veterano, que sintetiza su historia personal y nacional, en la que pasó de ser un observador a un participante en la acción directa de las protestas, sufrir las represalias y convertirse en un actor político fundamental para la reconciliación de un país ocupado y dividido. De verse privado de la libertad y ser blanco de ataques a los que sobrevivió, Adams llegó a encabezar uno de los mayores partidos políticos en Irlanda. La dirección de fotografía de Jerónimo Godet y Seamus McGarvey lo retratan al narrar recuerdos y ampliar los protagonistas con paisajes y locaciones en Belfast, Dublín y Derry. En el diseño sonoro de Pablo Lage y la música de Jacobo Lieberman se unen atmósferas e instrumentos para dar vida a esos retazos de la memoria.
¿Es posible dejar atrás los agravios en pos de un horizonte de justicia y derechos sociales? El cine es una bandera que no esconde sus cicatrices. I was arrested and beaten repeatedly. I've been blessed with very bad assassins. We have to ensure that everyone's rights are underpinned. When they could sit down and discuss peace. What's wrong with people sitting down and talking? What worked for Ireland could be utilised in the Middle East. It could bring about peace in other places. La cineasta inglesa Trisha Siff llegó a vivir a Irlanda del Norte en 1981, donde creó un taller de fotografía en la ciudad de Derry, cuyo objetivo era acercar ese medio de comunicación a los jóvenes para que pudieran contar sus propias historias. Ahí conoció a Gerry Adams, con quien comenzó una amistad que lo hizo apoyarla en una exposición que daría origen a su primer documental como directora en 2008. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe en el estudio para contarnos más sobre esta travesía histórica. Bienvenida, Trisha. Qué gusto tenerte. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Y bueno, recibir esta película que pues llevó su tiempo hacerla, pero que finalmente pues está estrenándose en estos días y que pues está estructurada en base a encuentros con Gerry Adams en los que pues él va relatando distintos episodios de su vida. ¿Cómo fue esa propuesta para que fuera tocando estos temas? Tú dices correcto, es durante esta época, yo vivo en Derry. Probablemente yo encuentro para la primera vez Gerry Adams. Yo no recuerdo exactamente. Probablemente muchas veces durante los años yo vive allá. En es un tiempo muy fuerte, está el huelga de hambre durante este 81, cuando yo llego a Derry. Y hay muchas cosas horribles, fuertes, durante los años yo vive allá. Y después, porque es 40 años, es increíble, pero es un largo tiempo, ¿no? Y yo encuentro a Gerry en diferentes momentos y la idea de un proyecto con él. Me encantan oportunidades para regresar a Irlanda porque Irlanda es en mi corazón, ¿no? Este año impacta mucho, impacta toda mi vida, mi relación con Irlanda y mi actitud de diferentes eventos en el mundo. Mi referencia siempre es la guerra en Irlanda, de Palestina, de muchos otros conflictos, ¿no? Entonces yo fui a Dublín y comí con Gerry, y él dice sí. Yo pienso, wow, es extraordinario, ¿no? La oportunidad. Y finalmente él es muy contento con la película. Él fue conmigo a Galway. Nosotros ganamos la festival en Galway, en Irlanda, la última verano. Y él fue conmigo a Dublín para la premiere en Dublín. Entonces, él es contento con la película. Y yo estoy en contacto con él no cada día, en la última semana, sí, cada día, en relación del Día de San Patricio, para también qué pasó, porque él tuvo mucho interés en el estreno aquí en México. Sí, y la película, además de tener su voz y hacer que este personaje tan reservado pues explique con tanta claridad un proceso histórico muy complejo, muy turbulento, pero también en tu película vemos las imágenes de muchos fotoperiodistas que permiten también pues mirar, acercarse, dar un contexto, tener más contrapunto, digamos, a estos momentos de palabras. Hay muchas imágenes también en tu película. Muchísimos. Y yo trabajo por un año de busca, de investigar los fotos y también los diferentes películas para material, ¿no? En particular, un fotógrafo francés se llama Gérard Allais, dame su disco de oro.
con 4,000 fotos. Un trabajo increíble de mi editor aquí en México, Jorge Márquez. Trabajamos 6 meses, cada día. Es el único proyecto, única edición. Yo estoy con él cada día, siempre, todo el tiempo, para los 6 meses muy intenso. Y es complicado para construir una película con el tema y la historia de Irlanda aquí en México. Y la música también, mi compositor es Jacobo Lieberman. Sí. Y Jaco trabaja conmigo en todas mis pelis. Yo adoro a Jaco y su trabajo. Y también el diseño de sonido, claro. Es tremendo trabajo de Pablo Lack. Sí. También yo siempre trabajo con Pablo, es mi familia de cine mexicano, ¿no? Y es una película mexicana que, pues, es producción mexicana, es financiamiento mexicano, también un equipo mexicano, como ya nos cuentas, pero que sin duda es universal y bueno, lleva la mirada a un país que también tiene mucho que enseñarle al mundo, ¿no? Ese es parte del mensaje de esta gran película. Sí, la actitud de Jerry cuando es un equipo mexicano es muy diferente también, porque si yo entro con un equipo inglés, el obvio pensar y no habla en esta forma, es muy relajado en la entrevista. Y también en 2000 Jerry visita México. Está aquí durante la época de los zapatistas, en el hablar con diferente gente, con su experiencia de conflictos, de negocios de paz. Claro, y también esta perspectiva de 60 años de militancia, a él también le abrió la oportunidad de hablar de sus compañeros, también caídos ya de otras épocas. Y el documental también hace una memoria, no solamente concentrado en una sola persona, pero que nos permite también conocer la cultura popular, la cultura, pues, incluso toda esta condición geográfica que hizo y que se comprende de dónde vienen todas estas causas y reivindicaciones sociales, pues que todo viene del lugar en donde están pasando esos hechos, ¿no? Sí, y también es un mensaje muy claro, yo pienso, en el fin de la película, porque la audiencia ve el conflicto y para mucha gente aquí es una sorpresa el rollo de los británicos, los ingleses, el ejército de Inglaterra en el norte. Y yo experiencio personalmente también. Está horrible la realidad para la mayoría de la gente. Y yo pienso, pero el mensaje en la fin de la película es muy claro. Es posible resolver conflictos. La cosa necesito es gente tiene la habilidad de escuchar y hablar con otra gente. Y este es el mensaje. Claro, y también la película nos deja la sensación viva de que los archivos también pueden hacer que esas historias tan difíciles de contar, pues también hablen con las imágenes y que los sonidos y las filmaciones de otro tiempo también nos ayuden a entender mejor esto que es muy reciente también, pero que es importantísimo comprenderlo para poder dar los siguientes pasos, ¿no? En este siglo. Mi pasión es fotografía. Entonces, para buscar las imágenes, en mayoría de las imágenes la gente no ve antes. Y no solo de fotos de profesionales, hay mucha gente que dame sus fotos. Yo pone unas noticias en un periódico local de Belfast, yo busco fotos y gente pásame sus fotos para incluir en el proyecto. Es una colección importante también de fotografía, obvio de video también, pero de foto fija especialmente. Pues Trisha, te agradecemos mucho que hayas compartido con Cinema 14 en Grande este proyecto que está ya en las salas, que ya está estrenándose.
Así que esperemos que más gente se acerque, que lo conozcamos y después volver a tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes de tus siguientes proyectos. Ay, gracias. No, ojalá la gente vea ver la película, porque gente no sabe probablemente mucho de Gerry Adams personalmente, pero ellos saben Irlanda, ¿no? Y yo fui al evento del desfile de San Patricio el otro día. 10,000 gente aquí en la ciudad. Entonces, ojalá ellos pasen también a ver la peli. Claro. Muchas que sí. gracias. No, claro que sí, pues les va a encantar. Y bueno, nosotros vamos a un breve corte y volvemos aquí en Cinema 14 en Grande. No se vaya. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de regreso en Cinema 14 en Grande. El novelista y director irlandés Neil Jordan había conjugado el realismo en 1992 con The Crying Game, con Forrest Whitaker y Stephen Rea, y la fantasía en Entrevista con el vampiro de 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas. 2 años más tarde, con el biopic histórico Michael Collins, El precio de la libertad, el cineasta escribió y dirigió un fresco de los años convulsos en su país cuando el dominio británico vio rota su hegemonía tras 700 años con una rebelión de guerrillas en 1916. Liam Neeson, como Michael Collins, encarna al popular dirigente que tuvo complicidad y conflictos con Eamon de Valera, estadista irlandés interpretado por Alan Rickman. Aidan Quinn y Stephen Rea encarnan a sus aliados políticos y Julia Roberts, como Kitty Kiernan, es un personaje ficticio que ayuda a acercarse a la intimidad de Collins, también conocido como el Big Fella. Con su táctica de contraespionaje, eliminan policías secretos de la corona y, para sobrevivir, deben escapar entre azoteas, pasillos, muelles y plazas a bordo de trenes y frágiles automóviles, iluminados con la cinefotografía de Chris Menges, que evoca pinturas con luces de ámbar y noches azuladas y brumosas. La edición de J. Patrick Duvnier y Tony Lawson narra los diálogos, traiciones y enfrentamientos entre protagonistas. Hay montajes paralelos de las escenas violentas con la trama personal de Michael y Kitty, resaltando con su idealismo el amor imposible de la pareja y la violencia de la guerra. La música de Elliot Goldenthal se asoma en momentos solemnes y agitados con sonoridades que abren puentes con los hechos de hace un siglo. El cine son trenes que, al pasar, nos hacen imaginar lugares que nunca conoceremos. Proved Innocence, Los Cuatro de Guilford, es el título de la autobiografía de Jerry Conlon, que fue la base del guión de Terry George y Jim Sheridan para En el nombre del padre, dirigida por el propio Sheridan y producida por Gabriel Byrne en 1993. La trama recrea las consecuencias de los hechos ocurridos en octubre de 1974, en los que varios irlandeses se vieron imputados en ataques terroristas del Ejército Republicano de Irlanda, el IRA, en 2 bares del barrio de Guildford, a las afueras de Londres.
Hello. Good. I never said thank you for taking up our case. Never thought I'd trust an English person again, especially a lawyer. Anyhow, I'll be as brief and accurate as I can with names, dates, and places. Anything that might help in our defense. To explain how I happened to be in England in 1974, at the time of the bombing, I better take you back to Northern Ireland, where I come from. See, Belfast in the early 70s was total chaos. It was strange to see soldiers on the street, all of them terrified of the civilian population, any one of whom could be an IRA gunman. I was just a petty thief, stealing scrap metal. In Belfast, that was a dangerous occupation. Get down, Jerry, for fuck's sake. Tomo! The IRA had already given me 3 warnings, and when a British patrol mistook me for a gunman. Fue interpretada por Daniel Day-Lewis como Jerry Conlon, un joven ladronzuelo, y Pete Postlethwaite como su padre, Giuseppe Conlon, que se ven obligados a pasar una larga condena en la que sus destinos se unen al terrorista Joe McAndrew, interpretado por Don Baker, y a la tenaz abogada defensora Garrett Pierce, que interpreta Emma Thompson. La historia está llena de detalles sobre la violencia, la manipulación policíaca y las tácticas de tortura física y mental que van afectando psicológicamente a los protagonistas. El juicio, que muestra los excesos y la complacencia judicial, nos lleva cada vez más dentro de un sistema de justicia fallido. ¿Podrán encontrar la salida? La cinefotografía de Peter Biziou, en locaciones de Londres, Dublín y Belfast, va fluyendo entre los decorados de la época y la dureza de las piedras y las rejas, con la edición de Jerry Hamblin, que construye los capítulos en diferentes escenarios donde van ocurriendo etapas de la vida de Jerry. Mientras la abogada va escuchando el cassette que grabó el joven para defender su caso, las palabras nos llevan a las calles y los parques, a una comuna londinense, las celdas en la prisión y los juicios. ¿Puede la empatía reparar la injusticia y la humillación? Además de las voces de Bono y Sinéad O'Connor, en algunas canciones se escuchan temas de Bob Dylan y Bob Marley que contrastan con el silencio y la música atmosférica de Trevor Jones. El cine es una noche en la que del cielo caen lágrimas de fuego. Esta cinta está disponible en plataformas y en la Biblioteca Carlos Monsiváis, en la Cineteca Nacional. Hunger, de 2008, fue el debut cinematográfico del artista Steve McQueen, con un guión suyo y de Enda Walsh, que se ocupó de un caso que develó la crisis de derechos humanos de los presos políticos en Irlanda del Norte durante los años 80 del pasado siglo. No such thing as political murder, political bombing, or political violence. There is only criminal murder, criminal bombing, and criminal violence. We will not compromise on this. Are you all right, Bobby? I'm grand, Ma. Are they feeding you all right? I'm starting a hunger strike on the 1st of March. You're going head-to-head with a British government who are unshakable. La cinta contó con la cinefotografía del veterano Sean Bobbitt para aprovechar al máximo la baja luminosidad en esas celdas tan oscuras y contrastar la blancura de los cuerpos en medio de un encierro agravado por las condiciones de insalubridad de la prisión. La suciedad, las texturas y sonoridades acentúan las malas condiciones en que viven y, al mismo tiempo que dan contexto, las inmundicias orgánicas en las paredes y los pisos. La fragilidad corporal refleja la claridad y fortaleza espiritual de los protagonistas que organizaron las llamadas protestas de la manta y la protesta sucia.
Ubicada en la prisión de Maze, en Long Kesh, la trama combina miradas de algunos oficiales que trabajan en operativos de contención y repliegue de las protestas de los reclusos, lo que da un contrapunto de otros ángulos para acompañar el camino sin retorno del protagonista principal. Bobby Sands es interpretado por Michael Fassbender. Stuart Graham interpreta a Raymond Lohan y Liam Cunningham encarna al padre Dominic Moran, con quien Bobby sostiene una larga conversación que aclara sus visiones de la fe y el compromiso con sus causas. Los custodios que actúan brutalmente después sufren represalias fuera de sus espacios de trabajo y los presos que inician las huelgas de hambre viven en carne propia el desgaste irreversible por las heridas y lesiones. La edición de Joe Walker aprovecha los largos planos secuencias con detalles de la piel lastimada y la memoria de Bobby que escapa hacia adentro de sus recuerdos, con la música de Leo Abrams y David Holmes que surge al final de esa extenuante huelga de hambre de 66 días. El cine es un cuerpo que, al extinguirse, libera por siempre a un espíritu indómito. Putting my life on the line is not just the only thing I can do. It's the right thing.